Sánchez, soy arquitecto, estudié arquitectura en la UNAM en 1996. Vengo de una familia de arquitectos, mi padre Félix Sánchez y mi abuelo Félix Sánchez, ambos arquitectos. Por supuesto, por más que me resistí a estudiar arquitectura, porque creo que todos tenemos siempre algunas dudas. Por otro lado, el vivir digamos, dentro de la casa de un arquitecto con mi padre y ver la vida a través de sus ojos de alguna manera, siempre me condicionó a meterme en el mundo de la arquitectura, y eventualmente decidí estudiar arquitectura cuando ya estaba más grande. Primero me fui a dar un rol por el mundo, tuve la fortuna de irme a trabajar, ahora sí que como pude, me fui a trabajar a Estados Unidos y a Europa 2 años, y ahí decidí estudiar arquitectura. Regresé a México, me metí a la UNAM, tuve amigos importantes que siguen siendo amigos míos en mi grupo, como Antonio Frausto, como Sebastián Mariscal, como Iñaki Echeverría, con los cuales estudié bajo la tutela de Humberto Ricalde, muy cerca de él. Fue nuestro gran y muy querido maestro en la escuela. Recuerdo que tuvimos siempre la escuela y la escuela fuera de la escuela con él, que fue algo realmente muy bonito, en el que trabajábamos ya un poco como arquitectos con él, ¿no? Ya no era nada más la escuela, sino la vida del arquitecto, ¿no? Cuando decido empezar a trabajar, tuve la idea de empezar a ser constructor para otros arquitectos que había yo conocido a través de mi padre, y me asocié con un ingeniero, Waldo Higuera. Con él empezamos un despacho que se llamaba Higuera Sánchez, por ahí de los 90s, por el 96 más o menos. Y un poco nuestro enfoque era hacer muy bien las obras para los arquitectos, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que nosotros mismos podíamos también hacer nuestros propios proyectos y construirlos, e incluso desarrollarlos. Entonces, en el inicio, nuestro despacho, que se llamaba Higuera Sánchez, era una promotora de proyectos de arquitectura, principalmente en la colonia Roma y en la colonia Condesa de la Ciudad de México, en las colonias que a mí me había tocado vivir y en donde yo veía que había mucho patrimonio, mucha infraestructura, mucha cultura, pero había la oportunidad de poder hacer edificios de vivienda de pequeña escala para un público y para una comunidad que ya vivía en esta zona y que tenía interés en vivir de una manera muy urbana, ¿no? en la ciudad, en los barrios de la ciudad central. Ese es el inicio de Higuera Sánchez, y algunos años más adelante se convierte nuestro despacho en JSA, y es en ese momento en donde, además de estar haciendo proyectos inmobiliarios, que era, digamos, el propósito inicial, tuvimos la fortuna de ganar algunos concursos, de obtener algunos encargos de cosas que eran muy diferentes de lo que veníamos haciendo, que era vivienda, y eso nos fue llevando a ir armando un taller de arquitectura, digamos, independiente de la desarrolladora. Ese taller eventualmente se llamó JSA, y es un taller en el que somos 3 socios: Javier Sánchez, aquí a sus órdenes, Aisha Ballesteros y Benedict Falbush. Llevamos trabajando juntos más de 15 años, haciendo proyectos de toda índole, algunos en la Ciudad de México y ya muchos incluso en otros países. Nosotros aquí en la oficina pensamos que todos los proyectos son importantes. No tenemos un proyecto tipo o una especialidad como tal, sino nos interesan los problemas arquitectónicos, nos interesan los problemas en la medida en la que son arquitectura, es decir, un proyecto pequeño puede ser un proyecto arquitectónico o no, y eso es lo que nos interesa, ¿no? En estos últimos años, por supuesto, y desde que nos mudamos a esta oficina, la fábrica de hielo, tenemos una preocupación, por supuesto, adicional, que es cómo llevar adelante nuestros proyectos con las mejores prácticas medioambientales y cómo, a
partir de ello, pues en toda nuestra trayectoria hemos tenido muchos ejemplos de reciclajes. Ahora estamos pensando mucho en los temas de infraestructura, de agua, cómo se relacionan con la arquitectura y claro, todo de alguna manera se va conectando, ¿no? Yo creo que ese, digamos, es el camino en el que estamos. Nos interesa la ciudad, pero nos interesa también trabajar fuera de la ciudad. La ciudad ha sido nuestro laboratorio, la Ciudad de México principalmente, y tenemos como ganas de seguir haciendo proyectos de vivienda en la ciudad, de vivienda urbana, pero con una intención de que sean proyectos de vivienda densa y densa digamos en densidad y baja en altura, ¿no? Como para crear barrios que tengan entre 5 y 6 niveles de altura, proyectos con una mejor relación con la escala humana, en donde podamos seguir haciendo esta exploración de hacer ciudad a través de la vivienda. Bueno, para los que están estudiando arquitectura o decidiendo estudiar arquitectura, les diría que pues esta es una disciplina en la que nunca se termina realmente de aprender. Todos los proyectos son diferentes. De entrada nos toca trabajar en lugares muy diferentes en términos de topografía, en términos de clima, etcétera, ¿no? Nuestros clientes siempre son diferentes y además los momentos cambian, ¿no? Entonces eso es algo muy rico de lo que hacemos. Mi recomendación sería pues seguir aprendiendo siempre, no rendirse y pelear por las batallas importantes de la arquitectura, que si queremos ganar todas no vamos a ganar todas, pero pelear las importantes. Nuestro trabajo lo pueden encontrar en Instagram como JSA Arquitectura, nuestra página web que es www.jsa.com.mx, y también pueden buscar la Fábrica de Hielo, que es nuestra casa, pero que también es un espacio que tiene su propia vida. Es fabricadehielo.org.